Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos de nuevo. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes, un gusto poder saludarlos también y poder compartir, por supuesto, algo nuevo, algo interesante. De hecho, ayer compartí un post en Instagram donde les decía que estaba muy contento y bueno, lo sigo. Y es que quiero compartirles la versión 2.0 de mi loot llamado Color Perfecto. Recordarán que hace un par de meses, el año pasado para ser exacto, yo les compartí un loot que yo les prometí que solucionaba casi cualquier tipo de fotografía y video, ¿no? Bueno, pues tuvo una muy buena aceptación, así que decidí hacer una segunda versión. Lo único que hice con este otro loot fue trabajarle un poquito más la temperatura. Así de que es completamente gratis también, no está a la venta, es gratis para ustedes. Así de que se lo pueden descargar. Lo que están viendo de fondo ahora mismo es un pequeño demo que he preparado para que vean la diferencia entre un antes y un después, entre una fotografía cruda y ya trabajada con este loot que quiero compartirles. Y pues bueno, nada, ya ustedes se darán cuenta cuando se descarguen lo genial que es, lo digo con mucha humildad. Aquí en mi tienda se encontrarán el loot. Vean, este fue recuerdan, este fue el primero que les compartí, que también fue gratuito. Pueden ver aquí el precio. Y pues bueno, ahora mismo no está, estoy grabando el video, tengo que subir el material, pero estará aquí en mi tienda, estará más o menos por aquí en esta esquina. Y bueno, también voy a detenerme para hacer un pequeño comercial. Para los que no lo sepan, también tengo un pack a la venta de loots donde tengo 15 de ellos que están increíbles. O sea, puedes lograr unas colorizaciones de verdad súper cool, súper buenas. Así de que bueno, pero como dije, por aquí encontrarás el material totalmente gratis. ¿Y qué les parece si lo vamos a explorar de una vez, si nos dejamos de hablar tanto? Vean, tengo por aquí 3 fotografías que me descargué de aquí de Google. Y voy a comenzar con esta, vean. Voy a simplemente sujetarla y la voy a arrastrar por aquí. Estos son ejemplos que me gustaron mucho porque son fotografías que están así, como dije, crudas, o sea, así sin retoque ni nada. Y pues vean, lo siguiente que vamos a hacer es ir a capa. Vamos a ir a crear un nuevo adjustment layer o una capa de ajuste. Vean, teniéndolo seleccionado, vamos a presionar enter y vamos a ponerle de nombre color. Podríamos agregar el loot directamente a nuestra fotografía en este caso, ¿no? Pero yo prefiero hacerlo en un archivo separado, ¿no? Como una capa de ajuste para tener mayor control, y más adelante verán por qué. Bueno, ya que la seleccionamos, vamos a venir a efecto, vamos a venir aquí donde dice utilidad y vamos a dar clic aquí donde dice aplicar un loot, ¿no? O un color de loot. Así que vamos a dar clic por ahí. Yo ya lo tengo por aquí. De hecho, cuando te descargues el loot, te vas a encontrar esta carpeta. Bueno, de hecho es esa misma. Te vas a encontrar esta carpeta y te vas a encontrar esto. Verán que pues no tiene ni un icono ni nada. Se llama Nuba Color Master y pues bueno, ya lo seleccionas y ya le das a abrir y vean eso. ¡Boom! Con un solo clic. O sea, esto para mí a la hora de estar trabajando, recuerdo hace años cuando todavía no tenía ni la menor idea de lo que era un loot o lo que significaba. Cuando descubrí esto fue sumamente pues buenísimo para mí. Y vean que interesante. Vean, voy a desactivar la capa de ajuste con el loot y pueden ver que incluso si ponen atención pueden ver que hasta las sombras aquí, vean, voy a adelantar esto por acá. Dirán ustedes, ¿por qué no se enfoca en el color hermoso que tiene el cuero esto aquí, no que se enfoca en las sombras? Pero es que me fijo hasta en los más pequeños detalles. Creo que es importante eso, porque al final, o sea, eso hace que tu trabajo se mire muy profesional si pones atención a las pequeñas cosas. Vean, voy a desactivarlo. ¿Ven eso? Como predomina, ¿no? Un color como gris, poco de blanco y este verde que casi desaparece, ¿no? Este verde color así como un color verde así muy desgastado, pero vean que con el loot él los revive, los trae a la vida nuevamente. Y pues y pues ni hablar, ¿no? De aquí de la bota, del zapato, se mira tan genial, se mira tan bueno. Vean las cintas, el color de la cinta, sin el loot está súper perdido esto, vean, o sea, se mira sumamente como triste, ¿no? Y pues ese es el objetivo del loot, de darle vida, de darle color. Se dan cuenta cómo la imagen se llena de energía al utilizarlo. Así de que bueno, este es un ejemplo. Vamos a ver otro más que tengo por aquí. Voy a quitar esta fotografía y voy a poner esta otra que me encantó también. Voy a ponerla por acá. Es este grupo de leña. Voy a presionar S para reducirle la escala un pelín. Y nada, vean, solo voy a pasar la capa de ajuste arriba para que comience a trabajar. Y vean eso. Vean la diferencia de esto. Esto es buenísimo. Y lo mejor de todo, creo que redundo mucho en lo mismo, pero es que no puedo evitarlo. Creo que lo mejor de todo es que logras esto con un solo clic. O sea, no tienes que hacer tanta cosa. Vean esto está
buenísimo. Vean, tengo otra fotografía por aquí, pero para esta voy a crear una nueva composición. Vean, solo la voy a arrastrar por aquí, este icono, para que me haga una composición nueva a partir de ella con sus dimensiones. Y esa taza está buenísima, ¿no les parece? Bueno, voy a hacer lo mismo, voy a ir a capa, voy a crear un nuevo adjustment layer, capa de ajuste. Y ya saben, los mismos efectos, vamos a aplicar el color, lo sujeto. Y ¡boom! Vean eso. Esto me encanta. Saben que hay otra cosa, escogí esta fotografía también a propósito. Voy a ponerme por acá más o menos. Ven el color de los tatuajes de su mano, ¿no? Vean que sin el LUT, como que no sé, como que se funden casi o toman o tienen ese color como blanco, ¿no? De su piel. Pero al activar el LUT o al aplicarlo, o sea, le da un acento a cada detalle. Otra cosa es esto, vean, aquí en esta parte de aquí. Voy a enfocarme por aquí donde está voy a enfocarme donde está este foco. Vean, se lo voy a quitar. Así, y al aplicarle LUT pueden ver cómo sigue manteniendo y respetando, ¿no? Todos estos colores, por ejemplo este blanco que se mira por aquí, y hay un montón de spots aquí o puntos negros, ¿no? Que son pues parte de la sombra que acompañan a la imagen. Pero vean que cuando le damos clic aquí y le aplicamos el LUT, vean que sigue respetando todo eso. Incluso toma parte del color que emana del foco y lo aplica muy bien a todas estas partes. Y respeta todas las sombras. Ven cómo no las cambia de color. Las deja ahí. Es muy interesante. Y bueno, dije que iba a hacer un demo también con un video. Estoy en esta página que es donde descargo muchos videos que son gratuitos, por cierto. Ya hice un video hablando sobre esta página que es buenísima. Y déjenme encontrar un video que se adapte o se acople, porque aquí hay muchos videos que ya están muy trabajados, y lo cual es genial, no está mal, porque tú de pronto pues quieres. Este está súper estilizado, vean esto. Este está como medio payulo, diríamos en mi país, medio pálido. Pero déjenme encontrar uno que se mire así. Este está buenísimo, este está bien trabajado ya. Déjenme encontrar uno que se mire, como dije, un poco así, que esté pidiendo ayuda por ser revivido. Ok, vamos a ver por acá. Denme un segundo. Vamos a encontrar algo por acá. Todo esto se mira genial. Oh, vean eso, vean este. Ok, vamos a ver ese cómo se mira. Lo miro medio triste, vean los colores. Está como sobreexpuesto también aquí la luz. No sé, vamos a descargarlo. Gracias a Tarín. Bueno, ya se descargó. Vamos a traerlo y vamos a traerlo aquí a After Effects. Bien, vamos a traerlo aquí a After Effects y vamos a crear una composición a partir de ese video. Este va a ser un buen ejercicio. Muy buen ejercicio. ¿Qué dimensión tiene esto? Oh, está en alta definición. Ok, pues bueno, nada. Ahí tenemos el video que está en una especie de slow motion. Y sí, está como sobreexpuesto. Aquí vean la luz. Y bueno, pero comencemos a trabajar con los colores. Ya vamos a encargarnos de lo demás. Vamos a hacer lo mismo una vez más. Vamos a aplicar el LUT. Y nada, vamos a ver qué obtenemos aquí. Bien, vean eso. Pero como que sigue estando medio tristón, ¿no? Medio tristón. O sea, los colores ya están ahí, pero no solo se trata de colores. Esto es importante. Creo que esto es un buen punto para que no se te olvide y lo anotes por ahí. A la hora de trabajar colores, pues como dije, es importante, ¿no? Que los colores estén vivos. Si es que la escena así lo demanda. En este caso buscamos eso, ¿no? Que el color se mire bonito. Otra cosa que podemos hacer es darle un poco. Vean, voy a seleccionar el video. Vamos a ir a efectos. Esto es lo que yo suelo hacer. Pueden haber otros métodos mucho más interesantes, pero en este caso así como para lograrlo de una manera mucho más rápida, lo que hago es esto. Vamos a efecto, luego vamos a corrección de colores. Y lo que yo hago es tocarle un poquito las curvas. Vean, voy a ponerme aquí en esta caja de preset, voy a dejarlo ahí en RGB y voy a ponerme más o menos aquí en el centro, un pelín ahí, en el centro así. Le doy clic y solo lo voy a aumentar un poquito aquí para arriba, vean, sin abusar tanto de esto porque ya de por sí se mira medio sobreexpuesto, no hay de fondo eso. Así de que vean, voy a ponerme donde yo considere que ya se mira más o menos por ahí quizás. Ahí me parece que está perfecto. Ahí me parece que está bien. Vean la diferencia. Voy a desactivar la curva. Vean eso. Y vean, voy a desactivar la curva y voy a desactivar el LUT también. Vean, pasamos de eso a esto.
Así de que vean, pasamos de algo muy triste, ¿no? A algo un poco más colorido, más vívido. Vean, estos globos que flotan ahí, al principio ni siquiera se miraban en la... Déjenme, voy a reducir la línea del tiempo. Al principio casi ni se miraban algunos de ellos en el video, ¿no? Así de que, bueno, esta es una manera con la que tú puedes trabajar tus videos para darles un poquito de colorización, como dije. Esto está buenísimo. Puedes aplicarlo a fotografías, como viste, que es muy rápido, y también puedes hacerlo en videos para lograr unas muy buenas colorizaciones. Así de que yo podría seguir aquí probando esto. La verdad que cuando tú creas algo y haces algo, como que te emociona mucho, ¿no? Y quieres así como mostrarlo para que vean todo lo que puede hacer, ¿no? Pero bueno, espero que esto les ayude. Que se pueda unir ahí a su caja de herramientas, como siempre menciono, y que lo puedan utilizar. Sería genial que me tagueen por ahí en sus trabajos. Me gusta mucho cuando personas, youtubers o marcas me escriben y me dicen: oye, Nuba, mira hasta dónde anda tu material, mira lo que estoy haciendo con él. Es muy bonito, me llena de mucho orgullo poder ver todo lo que hacen, las cosas increíbles que hacen, porque de pronto yo solo les muestro una pequeña parte, ¿no? Del iceberg, así solo. Ok, chicos, vean, esto lo pueden utilizar para esto. Pero hay gente que es genial, o sea, que son genios en esto y que llevan las cosas que les comparto a un nivel así súper loco. Así de que nada, muchachos, gracias por pasar, gracias por comentar también. Trato de leerlos a todos siempre en la medida que puedo. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber. Es bueno leernos por aquí. También hay otras personas que me ayudan a contestar por aquí, si de pronto yo no puedo. Así de que nada, les dejo por aquí este LUT de color perfecto 2.0. Espero que les guste. Y bueno, ya haré el tercero por ahí. Así de que bueno, sin más, me despido de ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Adiós.